Hola a todos, esta es la lectura número 39 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Continuamos en la página 502. Entonces, como ninguno consiguió vencer, eso quiere decir que ninguno de los judíos cristianos ha comido nunca del árbol de la vida. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora podemos comprender que las vestiduras blancas que vestirán al que venza no vistieron jamás a ningún judío cristiano. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, como ninguno pudo vencer, todos los judíos cristianos sufrirán daño de la segunda muerte. Y como usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el imperio de la muerte lo estableció la primera bestia en este mundo. Eso nos permite comprender que la primera muerte fue la primera bestia. Entonces, si la primera muerte fue la primera bestia, eso significa que la segunda muerte es la segunda bestia, porque la segunda bestia heredó el imperio de la muerte que había establecido en la tierra la primera bestia. Y por eso todos los que adoran al Cristo de las iglesias cristianas sufrirán el daño de la segunda muerte, porque el Cristo que adoran en las iglesias cristianas es la segunda bestia, y la segunda bestia es la segunda muerte. ¿Y cuál es el daño de la segunda muerte? Los que adoran al Cristo, que es hijo del Dios de los judíos, que adoran en las iglesias cristianas, no adoran ni a Jesucristo ni al Padre Celestial de Jesucristo, y por ese motivo no son escuchados ni por Dios ni por Jesucristo, porque sus oraciones no son para Dios y tampoco para Jesucristo. Además, no pueden beneficiarse de la gracia establecida por Jesucristo para el perdón de los pecados, y como consecuencia, los cristianos que adoran al Dios de los judíos y al Hijo del Dios de los judíos no solo perderán la posibilidad de conseguir la justificación de sus pecados mediante la gracia establecida por Jesucristo, sino que tampoco podrán sentarse jamás en el trono con Jesucristo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo prometió escribir el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios sobre el que venciera. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero este es un premio que ninguno de los judíos cristianos podrá reclamar, porque según el testimonio entregado por el apóstol Juan acerca de lo que vio cuando fue llevado en el Espíritu al día del Señor, no se encontró a ninguno digno de abrir el libro y ni siquiera mirarlo, porque ninguno había vencido. Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No se halló a ninguno digno entre los hombres que existían en ese momento, porque ninguno había nacido de Dios para poder ser digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces continuemos con el relato del apóstol Juan para que podamos saber cuál es el momento en que se halló a ninguno digno de abrir los sellos del libro. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido
para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, el momento en que el Cordero abre el libro y desata sus sellos es cuando los redimidos van a empezar a reinar sobre la tierra como reyes y sacerdotes de Dios. Entonces veamos quiénes son los redimidos. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Por tanto, si el momento en que se abren los sellos del libro es el momento en que los redimidos empiezan a reinar sobre la tierra, eso significa que la apertura de los sellos del libro es cuando empieza el milenio, porque es el milenio cuando los 144,000 reciben el reino para empezar a reinar en la tierra. Veamos entonces qué fue lo que se reveló al abrir los sellos del libro. Pero antes, conozcamos lo que quiere decir el nombre de Jesús en hebreo, porque esto es de gran importancia para poder entender todas las cosas que se darán a conocer cuando se abra el libro y se desaten sus sellos. Los que dicen ser entendidos en las Escrituras han hecho creer que el significado del nombre de Jesús quiere decir Salvador. Pero en el siglo XIX, el profesor James Strong, centenar de colaboradores, tradujeron la Biblia King James, poniendo un número a cada palabra hebrea o griega traducida. Este trabajo se conoce como la numeración Strong, y según la numeración Strong, el nombre de Jesús en hebreo no significa Salvador. Veamos entonces el significado de Jesús en lengua hebrea según la numeración Strong. JE significa he aquí. Número de Strong 1887. SUS significa caballo. De Strong 5483. Entonces, el significado de Jesús según la numeración de Strong quiere decir he aquí el caballo. Con este conocimiento pasemos a descubrir lo que cada escrito por dentro del libro para que podamos entender por qué el nombre de Jesús significa he aquí el caballo. Los sellos. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. He aquí un caballo blanco, y salió otro caballo bermejo, y he aquí un caballo negro, he aquí un caballo amarillo. Antes de conocer lo que significa esta profecía, yo que escribo quiero recomendarle a usted que lee, que tenga siempre muy presente que el cumplimiento de todas las profecías es espiritual, porque todo lo edificado por Jesucristo en este mundo es espiritual. Entonces, si en esta profecía se menciona reyes de la tierra, se está hablando de los reyes de la espiritualidad en la tierra, o si se habla del cielo abierto, está hablando de un cielo libre de los intrusos que lo mantenían cerrado espiritualmente, y así sucesivamente. Todas las cosas mencionadas en las profecías son espirituales. Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida.
Ahora, sabiendo esto, continuemos con los 4 jinetes que salieron en caballos de diferentes colores. Los caballos fueron utilizados en muchas batallas para defender reinos y también para conquistar nuevos reinos, y por eso en esta profecía salen estos caballos, uno para defender su reino y otro para conquistar un nuevo reino. Son 4 caballos y el color de cada caballo identifica la misión a cumplir por cada uno de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Por tanto, el caballo blanco representa la identidad de su misión y todo lo que pertenece al reino de los cielos y a Jesucristo está identificado en el color blanco. Veamos. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Toda la verdad traída por Jesucristo procede de un trono blanco, y todas las cosas que en las Escrituras están relacionadas con la obra de Jesucristo también están etiquetadas con el color blanco. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 3:4. Pero tenéis unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su trono se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, si toda la obra de Jesucristo se caracteriza por el color blanco, entonces el caballo blanco es la representación de Jesucristo en medio de estos 4 caballos. Y si el jinete que montaba en el caballo blanco es porque va para una batalla, y si se le dio una corona, no dice que llevaba una corona, dice que se le dio una corona. Y eso es porque en el momento que salió este jinete a batallar, recibió un reino. Por tanto, el jinete del caballo blanco recibió un trono cuando se abrió el primer sello. Y si salió venciendo y para vencer, es porque salió a pelear en una batalla donde vencerá a sus adversarios. Veamos entonces la descripción completa sobre el jinete del caballo blanco que hizo Juan, después de que el ángel que hablaba con él le dijera que el espíritu de la profecía era el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si la voz que hablaba con Juan era la voz de un consiervo suyo, eso significa que aquella voz no era la voz de Jesucristo, porque Jesucristo no es consiervo de los apóstoles. Jesucristo es el Señor de los apóstoles. Y cuando el ángel dijo a Juan que el testimonio de Jesús era el espíritu de la profecía,
Juan vio el cielo abierto y allí estaba el caballo blanco. Entonces el caballo blanco es el espíritu de la profecía. O sea que el caballo blanco es el espíritu de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso el nombre de Jesús en hebreo significa he aquí el caballo, porque el caballo blanco es el espíritu sobre el que salió el fiel y verdadero a pelear y a juzgar con justicia. Entonces, el que va montado sobre el caballo blanco es fiel al testimonio y a la verdad de Jesucristo. Y si Juan vio el cielo abierto, es porque antes de aquel momento el cielo estaba cerrado. Eso significa que cuando salió el jinete del caballo blanco, el cielo había sido despejado de todos los demonios que lo mantenían cerrado. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Según Jesucristo, los cielos se habían cerrado delante de los hombres por culpa de los escribas y fariseos, y los escribas y fariseos eran los que interpretaban la ley ante el pueblo. Por tanto, estos eran los predicadores de aquella época. Entonces, si el cielo ha permanecido cerrado en alguna otra época, es por culpa de malas enseñanzas por parte de predicadores. Eso significa que cuando se abran los sellos será porque las enseñanzas por las cuales se había cerrado el cielo delante de los hombres ya habrán sido destruidas o, dicho de otra forma, con la apertura de los 7 sellos se abrirá el cielo y se conocerá la verdad. Y como el fiel y verdadero que va montando sobre el caballo blanco le dieron una corona, entonces este jinete salió para reinar. Eso significa que juzgará, peleará y reinará con el espíritu de Jesús, porque el caballo blanco es el espíritu de Jesús. O sea que el jinete del caballo blanco para juzgar, pelear y reinar utilizará únicamente testimonios salidos de la boca de Jesucristo. Por eso Jesucristo advirtió que con su palabra serían juzgados los que no creían en él. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que habló Jesucristo es la que juzgará en el día postrero. Por tanto, el jinete del caballo blanco vendrá en el día postrero para juzgar y batallar en la tierra utilizando la palabra de Dios que habló Jesucristo. Porque la palabra que habló Jesucristo es la que juzgará en el día postrero. Y entonces, por ende, el día postrero empezó cuando salió el jinete del caballo blanco para juzgar a los que rechazaron a Jesucristo y para pelear con justicia contra los que se oponen a las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, si este jinete del caballo blanco viene en el día postrero para juzgar y batallar en la tierra con la palabra de Dios que habló Jesucristo, entonces este jinete del caballo blanco tendrá que ser idéntico a Jesucristo en su forma espiritual. Y si este jinete viene en el día postrero para juzgar y batallar en la tierra con la palabra que habló Jesucristo, entonces este jinete vendrá a este mundo de la misma forma como vino Jesucristo, como vino Juan el Bautista y como vinieron los apóstoles, porque Dios siempre actúa de la misma forma y todos los que han venido para dar testimonio sobre la luz de Dios siempre han venido a este mundo nacidos de una mujer. Por tanto, el jinete del caballo blanco es un hombre que vendrá en el milenio para juzgar y batallar utilizando como arma de juicio las palabras de Dios que habló Jesucristo. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Veamos cuál es la espada aguda que sale de la boca del jinete del caballo blanco. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una espada aguda y de 2 filos es la palabra de Dios que habló Jesucristo en este mundo para separar la luz de las tinieblas. Eso significa que la palabra de Dios es la espada aguda que sale de la boca del jinete
del caballo blanco, para herir con ella a las naciones y para pisar el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es el testimonio de la luz de Dios que trajo Jesucristo. Y por defender el Verbo de Dios, muchos han teñido su ropa de sangre. Y el jinete que montaba en el caballo blanco con el Verbo de Dios también pisa el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. También por eso el jinete del caballo blanco tenía su ropa teñida de sangre. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos cuáles son los reyes sobre los que reina el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los reyes sobre los que reina el jinete del caballo blanco son los 144,000 que reinarán en el milenio. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces el jinete del caballo blanco, que salió venciendo y para vencer, reinará sobre los que van a reinar con Cristo en el milenio, y los que reinarán con Cristo 1000 años recibirán facultad para juzgar. Eso significa que la facultad para juzgar la recibirán del jinete del caballo blanco que reina sobre ellos, porque el jinete del caballo blanco que reinará sobre ellos es el que viene el día postrero para juzgar y pelear con justicia. Por tanto, los que reinarán con Cristo 1000 años son los ejércitos celestiales que siguen al jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todo esto significa que el jinete del caballo blanco posee todos los atributos que caracterizan a Jesucristo, y por eso toda la descripción que entregue la profecía sobre el jinete del caballo blanco son cualidades que también sobresalen en Jesucristo. Veamos. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí tenemos bastante información. El jinete del caballo blanco tiene los ojos como llama de fuego, y sobre su cabeza lleva muchas diademas, y el nombre que lleva escrito solo él lo conoce. Entonces, si el jinete del caballo blanco tiene muchas diademas sobre su cabeza, eso quiere decir que este jinete del caballo blanco lleva muchos títulos sobre él en el milenio. Así como Jesucristo también lleva muchos títulos sobre su cabeza, porque Jesucristo es el Salvador, el Redentor, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el unigénito Hijo de Dios, el único Maestro, el buen pastor que su vida da por las ovejas, el Señor, el único camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, etcétera, etcétera. Asimismo, el jinete del caballo blanco tendrá muchos títulos sobre su cabeza que se conocerán en el milenio. Eso significa que este jinete
no solo será el jinete del caballo blanco, sino que también será conocido con otros nombres en el milenio. Y si este jinete tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, es porque este jinete fue formado por Jesucristo en la antigüedad. O, dicho de otra forma, si este jinete es idéntico a Jesucristo, es porque este jinete estuvo con Jesucristo en la antigüedad, y el nombre que tuvo en la antigüedad es el nombre que solo el jinete conoce, porque solo el jinete del caballo blanco sabe quién fue en la antigüedad al lado de Jesucristo. Ahora, sabiendo que este jinete es idéntico a Jesucristo, veamos por qué los ojos del jinete del caballo blanco eran como llama de fuego. Primero veamos cuáles son los ojos del jinete. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos del cordero. O sea que los ojos del jinete del caballo blanco son los 7 espíritus de Dios. Ahora veamos por qué los ojos de este jinete son como llama de fuego. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los ojos del jinete del caballo blanco son como llama de fuego, porque sus ojos son las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, si los ojos del jinete del caballo blanco son los 7 espíritus de Dios, y si los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra, eso significa que los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra con el jinete del caballo blanco. Entonces, si el jinete del caballo blanco salió para conformar los ejércitos celestiales, es porque los otros 3 jinetes saldrán a conformar los ejércitos que darán la gran batalla contra el jinete del caballo blanco y sus ejércitos celestiales. Continuemos entonces con el segundo, tercero y cuarto sello, para saber cuáles son los otros jinetes que montaban en caballos con colores diferentes al caballo blanco. Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Con una gran espada este jinete conseguirá que se maten unos a otros. Este jinete salió para predicar cosas contrarias a las que pidió Jesucristo. Porque Jesucristo pidió que se amaran los unos a los otros. Entonces este jinete salió para oponerse a las enseñanzas de Jesucristo. Este jinete salió para hacerle guerra a Jesucristo. Entonces, así como el jinete del caballo blanco salió para conformar un ejército con sus seguidores fieles en la tierra, el jinete del caballo bermejo también salió para conformar un ejército con aquellos que lo sigan en la tierra, para ir a la batalla contra el jinete del caballo blanco y sus ejércitos celestiales. A este jinete se le dio una espada para que quitara de la tierra la paz, y según lo que revela el Antiguo Testamento, el que anda matando a diestra y siniestra con una espada desvainada es el ángel del Dios de los judíos. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Si este era el príncipe del Dios de los judíos, es porque este era el hijo del Dios de los judíos, y el único hijo del Dios de los judíos que registran las escrituras es Satanás. Y usted que lee y yo que escribo ya sabemos que el Dios de los judíos y Satanás son idénticos, y por ser idénticos actúan de la misma forma. Entonces, como el Dios de los judíos es nombrado en las escrituras más de 280 veces como el Señor de los ejércitos, eso permite comprender que el Dios de los judíos es un Dios de guerra. Y si este Dios es un Dios de guerra, entonces no permitirá que en la tierra haya paz. Y como Satanás es una copia idéntica del Dios de los judíos, por eso dice la profecía que el jinete del caballo bermejo no permitirá que en la tierra haya paz. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató
en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Primera de Crónicas 21:15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Queda claro que este ángel de la muerte, que es una máquina de matar, es el espíritu del jinete del caballo bermejo que quitó de la tierra la paz a filo de espada. Entonces el jinete del caballo bermejo salió con el espíritu de Satanás para conformar un ejército en la tierra con todos aquellos que adoran como hijo de Dios, al Hijo del Dios de los judíos. O sea que los que adoran al Cristo, que adoran en las iglesias cristianas, hacen parte del ejército del caballo bermejo que batallan contra el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano, y la balanza es el símbolo de la justicia. Y al salir este caballo se escucha una voz ofreciendo alimentos a cambio de dinero, pero condicionado a no dañar el vino y el aceite. O sea, en torno a esta voz se forma un mundo cuya justicia está basada en el dinero y, además, condicionado a conservar otras cosas. Por tanto, este caballo negro lleva sobre sus lomos la voz de una doctrina basada en torno al dinero, y la justicia de aquella doctrina también es manejada con dinero. Veamos, Deuteronomio 22:28. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Esta es la justicia que salió a pregonar el jinete del caballo negro. O sea que el testimonio que lleva sobre sus lomos el caballo negro es el testimonio de este Dios que imparte justicia, imponiéndole un valor de 50 monedas de plata a la violación de una virgen, y después de hacer el pago, el violador ya no tendrá que pagar nada más y podrá seguir abusando de ella. Por tanto, si el violador es adinerado, podrá seguir violando vírgenes siempre, y cuando pague y se haga cargo de las violadas, podrá seguir violándolas a su antojo. Deuteronomio 22:13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Esta es la justicia que salió a pregonar por todo el mundo el jinete del caballo negro. Una injusticia disfrazada de justicia, porque esta justicia permite abusar de las personas y luego simplemente pagar con algunas monedas y quedar libre de la culpa. O sea que este Dios, en lugar de enseñar a no abusar del prójimo, permite que se abuse del prójimo siempre y cuando puedan pagar. Lo mismo sucede con los ladrones, pues esta justicia impartida con dinero no prohíbe hurtar, simplemente le pone precio a lo robado y el ladrón quedará libre de la culpa. Éxodo 22:4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará
doble a su prójimo. La justicia que pregona el jinete del caballo negro tampoco prohíbe golpear al prójimo siempre y cuando le pague los días que estuvo sin trabajar el golpeado. Éxodo 21:18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama y se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente lo satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. En síntesis, según la justicia impartida con dinero impuesta por el Dios que pregona el jinete del caballo negro, los ricos podrán hacer lo que se les antoje, podrán violar, golpear, robar, cometer toda clase de injusticia, siempre y cuando puedan pagar. Pues para este Dios lo más importante no es impartir justicia, sino que le paguen rápido lo que le adeuden. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 514. Recuerden darle me gusta, suscríbanse, activen la campanita, visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.